Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, yo soy Amador Hinojosa, un gustazo estar con ustedes en un programa más, en este espacio que se denomina Desde el Rincón. Hoy tengo un invitado pues bastante impresionante, un profesional de su labor y que de verdad un gustazo contar con él en este espacio. Vamos a hablar de una temática ad hoc a las fechas, a este mes de octubre y también al mes pasado de septiembre, cuestiones importantes que de repente son aún tabú en la sociedad, que son cuestiones que le da un poco, pues ahora sí que de conflicto a la sociedad tratar y hablar. Espero que a pesar de ello se quede la mayoría de la audiencia, que se queden a escuchar esta charla, que vamos a tratar de hacerla muy amena, que vamos a tratar de hacerla muy amigable y que de verdad yo creo que lo importante es desarrollar más espacios, pues espero como este, para hablar de temas complejos como los siguientes, porque la sociedad lo requiere y pues ahora sí que tratamos de que con este espacio abonemos, aunque sea un poquito a ello, a esa charla, a esa conversación, a despejar mitos y cuestiones sobre y en torno a ello. Pero pues parece que les estoy dando largas. La cuestión o los temas que vamos a tratar en este programa son con respecto a la salud mental, a la cuestión de la prevención del suicidio y también con respecto a los mitos, ahora sí que temores o dudas sobre llevar terapia. Con esos temas creo que ya tienen claro quién es el invitado de esta ocasión, de esta edición. Es un psicólogo del municipio de Vicente Guerrero, lleva por nombre, así le pusieron sus papás. Es Antonio Aviña Argüelles, que le agradezco, muchas gracias por su tiempo y por, pues ahora sí, permitir hablar de temas un tanto conflictivos para la sociedad, pero que de verdad cuando los tratas y venimos, ahora sí que de una muy buena labor que ya tendrás ahorita oportunidad de contarme que estás estando aquí en el municipio, de hablar sobre estos temas. Te agradezco, Antonio, y pues vamos presentándote, un gustazo tenerte aquí. Eres Antonio Aviña, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas para que el público logre conocerte? Bueno, pues muy buenas tardes, Amador. Pues mi nombre es Antonio Aviña, Luis Antonio Aviña Argüelles, tengo 31 años de edad, soy orgullosamente vicenteguerrerense y de profesión tengo la licenciatura de Psicología Educativa. Es un gusto estar aquí contigo y pues gracias por la invitación, por hacerme darme este espacio para poder dar a conocer pues la importancia de esta profesión que es tan noble, pero a la vez tan difícil por las cuestiones de las problemáticas que se están presentando día con día. Oye, Antonio, ahora sí que nos toca hacer este programa en el marco, luego dicen el marco, cerca de una fecha Sí, tan importante como va a ser la del 10 de octubre. es Espero correcto. que este podcast logre sacar o salir este domingo, que sería 8 de octubre, previo a esa fecha. Si no es así, pues también lo tendremos cerca aún en días contados a ello. Pero es importante hablar de la salud mental, es importante hablar de los sentimientos, de las emociones, dejar de lado esas cuestiones, ese orgullo, esas cosas pues ya un poco pues desfasadas de tiempo. El reprimir emociones no es para nada correcto y ese espacio va a ser pues ahora sí que hasta peculiar, hombres hablando de emociones. Es correcto. Y la verdad es que estoy muy emocionado, muy contento. A mí me encanta de repente tener gente que sabe sobre un tema en específico porque me desafía y también porque me permite aprender y siempre hay que aprender y siempre hay que permitirse conocer más sobre otras cuestiones, otras labores y otras áreas. Y de verdad creo yo que vamos a tener una charla muy amena y ya te voy a agarrar con una pregunta entrando en este podcast que inclusive te realicé en estos días, en otro Así espacio, es. en otro momento. Introduzcamos este tema hablando de la cuestión psicológica, de la cuestión de la atención paciente-consultor. Y la pregunta que te hice muy específica en su momento fue, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta? Bien, pues miren, es muy interesante esta rama de la humana, que es la psicología y es muy amplia. Hay muchas corrientes de la psicología, como lo es psicología. Mi rama y mi especialización es psicología educativa. Existen otras como la psicología clínica, psicología organizacional, psicología social, entre otras. Y cada una de ellas tiene su especialización y su enfoque muy particular. ¿Qué diferencia tiene un psicólogo a un terapeuta? Bueno, pues un psicólogo
estudia el comportamiento del ser humano tanto en lo emocional como en lo conductual y meramente también en lo mental, se podrá decir así. Y un terapeuta tiene una cierta especialización o enfocado más al desarrollo de la terapia individual. Es decir, tiene una praxis, un encuadre, una metodología para poder abordar de forma más especializada la problemática de la persona. Es decir, lleva como un cuento, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Es igual que el terapeuta, lleva una especialización para llevar un encuadre dentro de terapia que te ayuda y te beneficia de una manera puntual en la problemática específica que tienes. Preguntarte, Antonio, pues muchas veces lo que pasa, yo creo, como sociedad, es que aún vemos como tabúes esas cuestiones. Coloquialmente, pues mal se habla de que ir a terapia es para locos o cosas así. Que sabemos que ya inclusive, pues muchos no usamos esas terminologías, que igual sí creemos que, bueno, desde mi perspectiva, creo que por lo menos de mi generación para abajo, somos un poco más aperturados a la terapia. O sea, sí decimos, bueno, sí, ve si lo ocupas, si lo requieres, pero vamos introduciéndonos a eso. ¿Qué es entonces la psicología en sí? O sea, ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué se crea? ¿Y por qué estudia algo, pues ahora sí que tan complejo como el ser humano y su entendimiento? Precisamente ahora sí que en todo lo que le pase, le suceda en su entorno, dentro y externo como humano. Claro. Creo que la psicología en sí es una ciencia porque lleva una metodología, ¿sí? Es una ciencia muy calculable. Y se enfoca en el comportamiento del ser humano. Esta carrera viene desde años milenarios, se podrá decir así, en donde estudia el comportamiento del ser humano, qué es lo que siente, qué es lo que piensa y el por qué se comporta de tal forma. Y es el estudio a profundidad del comportamiento del ser humano. Yo digo que es una de las carreras más complejas porque el ser humano es cambiante prácticamente todos los días. Hoy puedes estar en un estado de ánimo y ayer estuviste de otro y mañana vas a estar de otra forma en cuestión emocional y tu comportamiento va a repercutir de distinta manera. Es por eso, y los matemáticos, que todo mi respeto para los matemáticos, 2 más 2 son 2 aquí en China, entonces no es tan cambiable. Y en cambio la psicología sí es muy modificable, inclusive nosotros como psicólogos necesitamos estarnos actualizando día con día a las problemáticas de la sociedad. Antonio, ya me decías también en una charla anterior que tener el título de psicólogo no precisa poder llevar a cabo terapia. Y vamos a ir introduciéndonos a ello, va a ser uno de los primeros puntos, la cuestión de la terapia y por qué la sociedad en general debería de tener terapia, que sabemos que a veces es complejo porque también a veces todavía se considera pues hasta como una apertura o una cuestión que pues monetariamente hablando solo algunos se pueden permitir. ¿Por qué deberíamos considerar como sociedad, como individuos, ir a terapia o en qué momento se debe de considerar ir a terapia? Bien, un terapeuta tiene una especialización o un enfoque en, como te lo mencionaba, un encuadre. Yo sí salgo graduado de psicología, a la primera no puedo dar una terapia como tal. Debo de tener mis prácticas, ¿verdad? Pero como título sales como un profesional cualquiera en conocimientos teóricos de lo que es la psicología, ¿sí? Pero como terapeuta, un terapeuta se enfoca demasiado en las problemáticas sociales y personales que pueden existir y lleva un encuadre. Respondiendo a tu pregunta, muchas de las veces tenemos que tener demasiado cuidado en estar bien preparados para poder ofrecer un servicio de calidad, porque no estás tratando con un juguete o con algo material, estás tratando con una persona que siente, que piensa y que tiene comportamientos, tiene reacciones, tiene sentimientos. Entonces tenemos que estar bien preparados para poder abordar a la persona de una manera saludable para ti como profesional y para la persona. Esa es una.
para poder seleccionar al terapeuta tienes que ver que el terapeuta tenga una certificación, tenga su título, tenga su cédula profesional y sea reconocido, no tanto que sea conocido. Reconocido me refiero a que sea legalmente terapeuta, bueno, psicólogo. 2, el terapeuta, como te lo menciono, tiene que estar enfocado en un encuadre, una praxis para poder abordar de forma sana al paciente. Y 3, tiene que estar en constante actualización. ¿Qué es lo que te puede llevar a la terapia? En primero, que sientas una inconformidad con tu persona, que ya no te sientas a gusto contigo. Ya desde ahí necesitas tener apertura a que alguien te pueda echar la mano, ¿sí? Ese es el primer paso, tener algo inconsistente en tu persona, algo que no te conformas contigo, no te hace feliz. Ese es el primer paso. 2, si ya aquello que no te hace feliz o aquel comportamiento que no te está llevando a los resultados que tú quieres, ahí es otra llamada de atención para, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda, necesito encuadrar. No solamente es para locos, la terapia es para personas que quieren reforzar algún comportamiento saludable o solucionar algo de su pasado, de su presente, para poder construir un mejor futuro. Ahora sí que entonces, por lo que entiendo, la terapia viene a ser una decisión individual, ¿no? O sea, es de qué tan mal creo que estoy y como primera medida voy a acercarme, ahora sí que a hablar de mis problemas con un profesional de la salud. Es correcto. Fíjate que eso me lleva a una cuestión. O sea, ahorita vamos a estar puntual con esta cuestión de la terapia y la atención de como individuos. ¿Cómo entonces podemos revertir, que tal vez suena complejo, que aquellas personas más afectadas decidan ir a terapia? Porque lastimosamente no puedes obligar a la gente a ir a terapia, pero hay gente que requiere verdaderamente de un apoyo emocional. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Cómo convences? Bien, una persona, desgraciadamente, e inclusive en Alcohólicos Anónimos lo mencionan mucho, necesitamos como seres humanos tocar fondo, desgraciadamente. Tocar fondo es que la situación se nos salga de nuestras manos y ya no tengamos el control de nuestras vidas, de nuestra situación o de la problemática que estamos llevando, para que así de alguna forma creamos conciencia de que necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos abordar este tipo de personas? Solamente dando los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Pues darle contención emocional, es decir, darle un acompañamiento. No podemos obligar a una persona a ir a terapia, pero sí podemos darle un cierto acompañamiento, como mantenerlo en calma, traerlo al presente, crear esa conciencia de que todos necesitamos de todos, no simplemente ir a terapia, que es muy necesario, pero no simplemente los psicólogos podemos abordar allá afuera situaciones o problemáticas. También podemos dar acompañamiento no siendo psicólogos. Acompañamiento es decir, estar dándole seguimiento a esa persona, cuidándolo, teniendo empatía, escuchándolo. De esa forma podemos dar contención y esa persona, te lo aseguro, que va a tomar conciencia de que requiere ayuda, y el sentirse comprendido lo haces caer en cuenta de que, estoy necesitando ayuda, ¿sí me explico? Y a partir de ahí se va a sensibilizar esa persona y va a aperturarse a recibir una ayuda más profesional. Antonio, hablas de primeros auxilios emocionales, que la terminología de repente nos suena peculiar, pero hablamos de herramientas para la función adecuada de poder ayudar a aquellos que requieren de la terapia, y que de verdad yo creo que también, ahora sí, como lo externas, si vamos a hacer esos núcleos o lazos para fortalecer a una persona, debemos de también ser conscientes, me imagino, ¿no? O sea, porque a veces creemos que la terapia es solo de quien padece los problemas, la cuestión, pero también va arraigado a su entorno. O sea, a fin de cuentas lo que nos afecta como humanos es el entorno, ¿no? O sea, quiénes están, quiénes no están. Y ahí me surge una cuestión y una duda. ¿Es entonces válido, y yo creo que sí, siempre volver, pues por así decirlo, a renacer, a resurgir y alejarte
de las personas que sean ahora sí que necesarias por el bien de tu persona, me imagino. Y es lo que acompaña y aborda la terapia. ¿Eso lo indican como terapeutas? O sea, si hay que dejar familia, amigos, si hay que apoyarse en familia, amigos, te dan una guía. ¿Cómo es ese proceso? Ok. Mira, los psicólogos en primer lugar, no damos consejos. En segundo lugar, no damos indicaciones. No instruimos qué es lo que tiene que hacer el paciente. Nosotros como psicólogos somos un reflejo de lo que ustedes pudieran hacer. Es decir, abrimos el panorama, y creamos un abanico de opciones. Y el paciente es el responsable de decidir qué decisiones tomar y cuáles son las que le convienen. ¿Sí? El alejarse de personas tóxicas, como ahorita ya es el término que se menciona, las personas tóxicas, es muy saludable. Muchas de las veces hasta nosotros podemos ser tóxicos con nosotros mismos y con el prójimo. Primero lo que tenemos que hacer como terapeutas es visualizar la problemática. 2, que el paciente se sienta cómodo con su terapeuta. Y 3, que exista un acuerdo de confidencialidad. Esto para poder cuidar la relación terapeuta-paciente. Respecto al indicarte que te alejes, no es tanto una indicación. A lo que yo veo y a lo que yo he sugerido son meramente sugerencias para el bien común de la persona. Es decir, si algo no te está... Si tú te vas... exacto. Sí. Si tú vas a los taquitos al pastor que te gustan muchísimo, pero vas a una taquería que ya te hace daño, ¿vuelves o no vuelves? No, lo dejas ir. Ya no vuelves a consumir de esos taquitos porque ya te provocó un daño, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, muchas de las veces, y me ha pasado, o sea, soy humano y aunque esté estudiado bajo la profesión de psicología, me ha pasado de que a veces nos volvemos codependientes de personas tóxicas, que inclusive muchas de las veces somos nosotros mismos tóxicos con nuestros comportamientos. Entonces, respondiendo a esa duda que tienes, no indicamos ni damos consejos, simplemente abrimos un abanico de opciones y ustedes eligen el camino que más le conviene a su integridad mental, física y emocional. Bien, vamos a ir ahora sí que un poco cerrando la introducción, porque eso podría considerarse una introducción de la terapia. ¿Cómo definirías entonces el tener que ir a terapia? O sea, puntualmente, a lo mejor en una frase, ¿qué sería para ti la terapia? Que bueno, ahora con lo que me has relatado, yo diría que ir a terapia entonces es una decisión individual de las afecciones que podamos sentir o vivir en nuestra muy particular vida. Una decisión individual que pues va ahora sí que impactar solamente en nosotros y que inclusive a mí personalmente me parece que es una de las decisiones más maduras como individuo al tomar ahora sí que toda la decisión sobre tu ser, sobre tu persona, porque si quieres mejorar, si quieres estar bien, a veces tristemente depende mucho de ti, o sea, de que te apertures, sí te apoyas en gente, sí te apoyas en amigos, en familia, pero si tú no aperturas la posibilidad de estar mejor, creo que es muy complicado, como lo hemos relatado en estos primeros minutos, que la terapia llegue o que la posibilidad de cambiar o mejorar surja. Claro, mira, hay cinco razones de las cuales tú puedes analizar si ir o no ir a terapia. El primero es cambios de rutina. Si tu rutina que ya tenías de cajón ya no te satisface, aguas. Ahí es un punto rojo para poder acudir. 2. Si tienes problemas de tu conducta, de que algo está cambiando en ti, porque somos seres cambiables día con día. Nuestro cuerpo cambia, nuestros pensamientos cambian y nuestras emociones cambian. Entonces, problemas conductuales, que existan ahí afecciones, como lo mencionas, ahí también es otro punto. Otro punto es bajo rendimiento, no solo en lo educativo, sino en tu energía. Cuando existe un bajo rendimiento de energía, ahí también es otro punto que puedes atender en terapia. Otro es problemas con el entorno. Ya cuando no te relacionas de manera positiva con los demás, o son los demás, o eres tú, ¿de acuerdo?
aquí no tengo derechos de autor. Esta frase me la robo de Odín Dupeirón. Es un actor que él hizo el de marioneta de Plaza Sésamo, lo corren de Televisa y bueno, ahí tienen ahí algunos conflictos y abre su propio monólogo y él menciona esta frase: ir a terapia es canasta básica, leche, huevos y harina, y me lo menciona así: muchos huevos para ir a terapia. ¿Por qué? Porque es reencontrarte contigo mismo, es encontrarte y renacer. Lo que mencionas, todos los días renacemos, todos los días son nuevos, son nuevas oportunidades y el ir a terapia es encontrarte nuevamente contigo, reencontrar esas nuevas habilidades y potencializar tu persona y sanar aquellas heridas del pasado para que no te puedan afectar en tu futuro. Perfecto. Fíjate que ahora que estamos citando cuestiones populares o gente conocida, yo ya me fui algo tonto, pero me acordé de The Office y voy a citar a Dwight Schrute, que dice que la gente siempre cree, ¿no?, que solo se vive una vez, pero lo dice cómicamente porque es una sitcom. Eso es erróneo, se vive todos los días y solo se muere una vez. Y me sorprende porque hablamos de eso, o sea, muchas veces nos volvemos automáticos, la rutina, no sé, nos agobia el entorno, el trabajo, la familia. Si no sabemos tener herramientas emocionales para ahora sí que sobrellevar la carga que todos debemos de comprender tenemos en nuestras respectivas vidas, creo que sí pasa, pues ahora sí que dejas de vivir día con día, o sea, te vuelves un zombie de la sociedad y eso es ahora sí que triste. Y esperemos que esta introducción, que este diálogo, que estas cuestiones, estas terminologías estén siendo pues una apertura para que en sus vidas consideren el ir o no ir a terapia, que esperemos sea el sí ir, que dices que es parte de la canasta básica. Y ahora sí que llevando toda esa introducción que fue un poco extensa pero que bastante necesaria porque el tema así lo requiere, pues ahora sí que cualquier duda me imagino que ya tendremos otra oportunidad, otro espacio también para atenderlos. Si dejan en los comentarios, me agradaría mucho que dejen sus dudas, sus preguntas, o si quieren enviarlo a un mensaje directo por cualquier cuestión de anonimato, pues también es bienvenido. De esto vamos ahora sí que encaminarnos a los puntos importantes, a hablar de lo que fue septiembre, que fue el mes de la prevención, un tema pues ahora sí que de impacto, que de verdad la sociedad, inclusive aquí del estado de Durango, ha vivido situaciones muy complejas en el último año. La cuestión del suicidio no es una cosa ahora sí que hay que tomar a la ligera, es una cuestión que es una realidad. Tristemente, cada vez son más jóvenes y te cuestionas cómo es que un niño, porque aún los consideras niños, cómo es que un niño de 11 años, cómo es que un niño de 12 años, cómo es que alguien en esas edades que, pues yo creo que tu generación y mi generación, si bien hay una diferencia de años, pues no creo que pasara esas cuestiones por nuestras mentes, o estábamos muy inocentes o estábamos muy tontos, francamente. ¿Cómo es que ahora se viven y los titulares de noticias son eso? O sea, ¿qué está llevando al suicidio? Y más importante, ¿cómo podemos en este espacio difundir la prevención de este? Ahora sí que vamos a ir con eso y posteriormente más adelante hablaremos de la salud mental, que también viene su día mundial. De esto, Antonio, ¿cómo introducirnos a este tema, la prevención del suicidio? Bien, pues mira, en el estado de Durango ha estado en el alza de personas que se han decidido tomar, yo no le llamo la salida fácil o se van por caminos fáciles, no, creo que es una decisión muy difícil para tomarla, lo digo por cuestión personal, pero bueno, abordando en estadísticas del estado de Durango por parte del ISMED, que viene siendo el Instituto de Salud Mental en el estado, he checado por ahí las estadísticas y mencionan, su directora menciona que aproximadamente cada 2 días existe un suicidio de jóvenes entre los 17 a 27 años de edad, ¿sí? Sí, 27, 29, ¿verdad? Ajá, 27, 29 años. Sin embargo, ya ha habido niños, que han decidido tomar esta decisión. ¿El por qué toman esta decisión? Existen muchos factores. Uno de ellos es el contexto familiar, que es el principal.
Ayer en la charla que dimos para la 56, en su cierre de aniversario 45, Que de hecho ahorita vamos a hablar porque estuvo muy padre esa charla. Ahorita la abordamos más adelantito. Claro que Pero sí. Ahí les mencionaba de que el factor bien importante es la familia. Si en el núcleo familiar, sea cual sea, porque ahorita ya existen muchos tipos de familias, yo no estoy en contra de ningún tipo de familias. Creo que hay que actualizarnos, hay que sensibilizarnos en el sentido de aceptar nuestras actualizaciones biológicas. Y en ese sentido quiero darte el dato de que siempre y cuando la familia esté bien, nuestros menores o nuestros infantes o nuestros niños, niñas y adolescentes van a estar de una mejor manera. Si el núcleo familiar o el entorno familiar no está bien nutrido o no está bien cimentado en valores, principios o simplemente en una conciencia moral positiva, nuestros menores se nos van a ir de las manos. Entonces creo que desde ahí tenemos que analizar cómo está desde su trinchera, desde su familia particular, ver cómo está la situación propia y desde ahí podemos ayudar. Fíjate que cuando hablamos de prevención del suicidio, de repente, pues tal cual, ahora sí que dividiendo la oración, prevención pues ya nos pone alerta, ¿no? Prevención es ahora sí que, ¿qué podemos hacer para evitar los fatídicos resultados en este caso? Pero muchas veces, a pesar de que escuchamos el concepto, no comprendemos lo que podemos hacer para la prevención. Y yo creo que estaría muy padre que ahí nos des herramientas. Ahora sí que, ¿qué podemos hacer como amigos, como hermanos, como parte o partícipes de una familia, de un entorno social? Y ahora sí que de las relaciones que tenemos, porque muchas veces, tristemente, y yo siempre como profesional, pues ahora sí que de lo mío, la comunicación, digo, vayan con los profesionales de la salud mental, vayan con los psicólogos, vayan con las personas adecuadas, porque pues escuchar todos podemos, pero tener las herramientas para atender las situaciones que pueden estar viviendo las otras personas, creo que no, siendo muy francos, y se da muy a la ligera la cuestión de decir, no pasa nada, ¿no? O estás exagerando, o ya también, no sé, sentir que tus consejos pueden llegar a ser la solución a sus problemas. O sea, realmente si no estamos capacitados, si no estamos, ahora sí que, como tú lo dices, profesionalizados en el tema, creo que hasta podemos hacer un mal y hacer inclusive apoyar sin querer la decisión de ir a algo tan delicado como el suicidio. De entrada, ¿qué puede hacer? Pues ahora sí que un mortal, un amigo, alguien que se relaciona con alguien si detecta que está pasando circunstancias complicadas una persona. Bien, mira, en la introducción me gustó mucho en el sentido de que estamos abordando el tema personal de que yo quiero ir a terapia, pero ahorita vamos a abordar el tema de cómo yo puedo ayudar a alguien a ir a terapia, ¿sí? Los factores que debemos de tener en cuenta para que una persona se suicide o tome esta decisión es falta de autoestima. Si no tiene amor propio, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Hay personas que tienen muchísimo dinero y no tienen autoestima y no son felices, ¿sí? Otra es la falta de tolerancia. La tolerancia a la frustración. Nuestros pequeños ya son intolerantes a cualquier cosa. Le quitas el celular y se vuelven locos, ¿sí? Nos hacemos codependientes. Los problemas económicos, ¿sí? Les mencionaba en la charla que ya hay que dejar de echar culpables, de hacer responsables a los demás y empezarnos a ser responsables de nuestras propias acciones, comportamientos y de nuestra propia familia. Otro factor son los duelos. Las pérdidas de personas, lo tenemos muy conceptualizado, pero la pérdida también de mascotas, de artefactos, de artículos, de un celular, de que alguien te robe algo, vivimos un duelo y eso afecta en tus emociones. Otro es el triángulo mortal, que yo así le llamo, que viene siendo el estrés, la ansiedad y la depresión. Si caemos en este triángulo, tenemos que ser valientes y levantar la mano y ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, necesito ayuda. Esto es lo que necesitamos, son los factores que pueden llegar a hacer tomar a una persona estas decisiones. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer una detección oportuna.
¿Cómo lo podemos hacer? Primero, el primer paso es que yo recomiendo, que va a haber muchas opciones, muchas opiniones también de otros profesionales que respeto y admiro, porque tenemos que estar aprendiendo y actualizándonos. Pero yo en lo personal es mi perspectiva. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el estado emocional de esa persona. ¿Y cómo se analiza un estado emocional? Simplemente en el lenguaje corporal. Si tú ves a una persona agachada, muy pensativa, vagando, esa persona está emocionalmente dándote una alarma, ¿sí? Una señal de alarma. ¿Qué tenemos que también indagar? Su historia de vida. Si una persona de su familia ya intentó quitarse la vida, o se quitó la vida, o tuvo pensamientos suicidas, puede haber ahí una herencia genética de manera emocional. No sé si has escuchado que tal familia es bien renegada, es bien, ¿sí? Sí, claro. Y todos, ¿sí? Sí, Toda sí. esa familia. ¿Por qué todos son así? Porque existe una carga genéticamente emocional o emocionalmente genética, como lo quieras concebir. Existe esa herencia. Muchas de las veces no sabemos por qué somos renegados, pero mi abuelito fue muy renegado, es un decir. Fue muy renegado. Pues también, inclusive, mencionan en parejas, este niño salió igual que su papá, de renegado. ¿Por qué? Porque existe esa se podría decir, herencia, ¿sí? Tenemos que ver la historia de vida de esa persona. Dice, connotando ahí al doctor César Lozano, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y tiene mucha razón este dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos a las personas, pero no sabemos qué historia está viviendo. ¿Sí? Oye, tristemente somos buenos para juzgar, pero ahorita yo creo que te va a llevar a eso, porque recordando también tu charla de ayer, vas a terminar ahorita yo creo que hablando pero no somos críticos o autocríticos con nosotros mismos. Es correcto. Muchas de las veces empezamos a criticar la banqueta de la vecina. Ay, qué mal barrida está, pero no nos fijamos en nuestra propia banqueta. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahí debemos de empezar a indagar. Ese es el segundo punto, indagar en la historia de vida de la persona. 3, el comportamiento y la conducta. Eso te da mucho que leer, ¿sí? De una persona, el lenguaje corporal, su comportamiento, el por qué es así. Y muchos de los cambios comportamentales te llevan a ver cambios significativos emocionalmente hablando de esa persona. Es decir, una persona que le gusta ir mucho al gimnasio, ya tiene como rutina, y deja de ir de un día para otro, su comportamiento está cambiando y algo emocionalmente está impactando en esa persona. Entonces, ojo con ese tercer punto, que es el comportamiento de la persona. Y un último punto, que es el cuarto, que es, hay que analizar qué es lo que habla esa persona. Es decir, muchas de las veces mencionan la muerte o mencionan, ya no soy importante, ¿qué estoy haciendo aquí? Y lo mencionan. Y muchas de las personas decimos, quiere llamar la atención. Pues sí, quiere llamar la atención y está levantando la mano diciéndote, hey, ayúdame. Sí, pero tenemos el tabú de decir, quiere llamar la atención, lo que quiere es atención, quiere ser centro de atención, y no, lo que quiere es, hey, préstame tantito de tu tiempo para que me acompañes. Y en las escuelas fue lo que abordamos, de que hay que dejar de juzgar por el estatus social, por el estado físico tal vez, vestimenta, que eso muchas de las veces antes se le llamaba carrilla, pasó a ser bullying y ahora es acoso escolar, en lo cual les llamaba mucho la atención a los chicos. Les decía, hay que dejar de juzgar, porque muchas de las veces juzgamos y ya trae una carga emocional esa persona, y con mi juicio y con tu juicio podemos ayudar a esa persona a tomar una mala decisión. Que de repente lo que pasa, o lo que me he percatado, es que cuando las personas juzgan o cuando juzgamos, porque creo que todos lo hemos hecho en poca o gran medida, son comentarios muy al aire, ni meditados, ni pensados, ni planificados. O sea, es de, ay, ya viste, esta persona y así ya está. Pero las palabras, por eso dicen, las palabras a veces hieren más que los golpes. Es correcto. O sea, una mala oración, frase, comentario situado en una persona que, como tú dices, está vulnerable, puede ser ahora sí que el capítulo traumático de su vida.
Es correcto. O sea, me dijeron de pequeño que estaba gordito. Me dijeron que no era bueno jugando fútbol. Me dijeron que era un burro, ¿no? De repente pasa mucho eso. O sea, eso ya delimita a la mente de las personas, de los individuos. Y a veces pasa hasta en el hogar. O sea, es que no puedes. Ay, seguramente, a ti. O sea... Y minimizamos los problemas de las personas, ¿eh? Las minimizamos en el sentido de que te enojaste porque te decimos gordito. En lo cual, ese gordito ya lleva una historia atrás que tal vez lo relacionamos con problemas de golpes. ¡Ay, el gordito! Y te meten tu zape, ¿sí? Y llevamos cargando eso en nuestro andar en esta vida. Antonio, para ir ahora sí que, pues no cerrando, pero porque va a haber más cuestiones de las que hablar en este espacio, en este podcast, que ahorita vamos tocando ese tema tan delicado como es la prevención del suicidio. Yo me gustaría que esa charla que ayer mantuviste, que yo ya te he visto en conferencias en unas 2, 3 ocasiones, pero la de ayer me pareció muy particular porque la hiciste un poco más para adultos, para padres de familia. Y ahorita que estamos hablando de la prevención del suicidio, que ayer hablaste de la prevención del suicidio, que lo ejemplificaste, inclusive portabas una maleta, llevabas un balón desinflado. Aquí en este espacio, y ojalá nos vean bastantes adultos, si es posible padres de familia, ¿qué herramientas puede utilizar un padre para identificar que su hijo tiene o está pensando en el suicidio? Bien, ya detectamos los 4 puntos que pudiéramos ser nuestro norte, ¿verdad? Para poder identificar o observar a una persona que pueda tener pensamientos suicidas. Pero ya que detectamos a esa persona con pensamientos suicidas, tiene 4 condiciones cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que plantean o planean tomar esta decisión, como tú lo mencionabas en un principio, estas personas no quieren morir. Estas personas simplemente quieren dejar de sentir dolor emocional. Y muchas de las veces físicas, porque muchas de las veces pasan estas situaciones, estas tomas de decisiones en personas que les dan la noticia de que padecen alguna enfermedad terminal como lo es el cáncer. Muchas de las veces se arriesgan a tomar esta decisión antes de padecer la enfermedad. Es decir, no quiero gastar económicamente, ni que mi familia gaste, no quiero sufrir las quimioterapias, no quiero sentir lo que es el cáncer y mejor decido partir antes, ¿sí? Y suena brusco fuerte, tal vez, fuerte, pero es una realidad que ya estamos viviendo. Y estas 4 condiciones que hace que una persona tenga en sus pensamientos el partir de esta vida es que tienen el deseo de morir. Ese es el primer punto. Quiero morir. ¿Por qué? Porque los factores que mencionábamos. No le importo a las demás personas, no le importo a mis amigos, no le importo... ¿Qué quiere decir eso? Que no me importo ni yo mismo. Tienen carencia de autoestima. Hace poco en el noticiero miraba que tomó la decisión un adulto, esta decisión de quitarse la vida porque debía dinero, debía bastante dinero. Se le cierra el mundo a las personas. Eso afecta, un factor exterior afecta en el interior emocionalmente. Segundo punto, segunda condición, es planifica el acto. Es decir, la persona suicida planifica hora, día, lugar, cómo lo va a hacer. Qué fuerte. Es algo real, ¿sí? Sí. Tercero, busca los medios para hacerlo. Que lo típico muchas las veces es por medio de asfixia, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí no quiero dar tampoco ideas, pero son datos reales que están pasando sí. Y lo que queremos es solamente brindar las herramientas para prevenir estos hechos que están aconteciendo. Y tercero, pues ya cuando planifica todo esto, pues pasa la acción. ¿Qué debemos de hacer? Hacer un alto en nuestra vida para ver qué contexto estamos viviendo en nuestra vida, en nuestra familia, para ver si existe alguna persona con este pensamiento, con estos rasgos. Tenemos que acudir y conocer la inteligencia emocional. La inteligencia emocional yo lo estoy promocionando
como una herramienta para poder motivarnos y salir de eso. Obviamente recomiendo muchísimo la especialización de una terapia individual, porque ahí eso, te lo digo por experiencia, te ayuda, si no a salir del problema, sí a sobrellevarlo y a tener las condiciones fuertes emocionalmente para poder salir de eso. El psicólogo no te saca de problemas, el psicólogo te da opciones para que tú puedas fortalecerte y puedas confrontar el problema. Entonces, como recomendación, vayan a terapia. Es canasta básica, pero realmente funciona y es efectiva, siempre y cuando tú lo quieras. Si no quiere la persona, no la podemos obligar. La inteligencia emocional, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a reconocer, entender y a manejar nuestras propias emociones y a reconocer las de los demás. Es lo que yo estoy planteando como propuesta para poder reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Es mi herramienta que yo recomiendo y que me ha funcionado a mí en lo personal. De esto, hablando aún así de la prevención y cuestiones relacionadas a ella, ahorita también me llevó a algo. Bueno, siempre se habla, a veces hasta de estadísticas que la gente se inventa, pero se habla de que aquellas personas que consiguen, pues ahora sí que lamentablemente quitarse la vida, lo intentaron de 3 a 5 veces, o sea, mínimo. O sea que tal vez no le salió la primera, como ya lo comentaste, a veces es pues ahorcarse. ¿Por qué reinciden si ya fallaron? Porque, o sea, está muy metido en la idea de debo de morir o qué sería ahí. Mira, ahí tenemos que descartar dos cosas. Una, lo que hablábamos el otro día en una pequeñita charla. Una de dos, tenemos que descartar si es un problema emocional o un problema ya biológico. ¿A qué me refiero con un problema biológico? De que tal vez lo emocional lo llevó a tener un problema neuronal. Es decir, una persona muy feliz detona en su cerebro endorfinas, ¿sí? Es una sustancia natural y ahí vemos que es una causa emocional, ¿sí? Pero ya aquella depresión que ya se volvió crónica y fue no fue atendida o estuvo mal atendida ese duelo, esa depresión, se vuelve crónico. ¿Y qué es lo que lleva a lo crónico? A una deficiencia neuronal. Y es por eso donde ahí entran los psiquiatras que te ayudan a medicar esa situación. Es decir, ya cuando es algo mucho más crónico y biológico, puede entrar el psiquiatra. Estas personas que ya reincidieron en estos actuares, pudiera yo en opción, como opinión, pudiera ser que ya existe alguna deficiencia neuronal, es decir, que existe una afectación mental, ya existe un problema mental, ¿sí? Y es por eso la atención psiquiátrica. Y muchas de las veces, esa es una opción. La segunda opción es porque el contexto que ellos están viviendo sigue siendo igual. Ejemplo, me comí los taquitos que me hicieron daño de la taquería, ¿verdad? Pero sigo yendo ahí, me va a seguir haciendo daño y yo sigo de terco. Ahí. Me va a hacer daño hasta el momento que me pueda dar tal vez gastritis, colitis, y eso ya se vuelve crónico, ya se vuelve biológico, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atenderme a tiempo. Estas personas, desgraciadamente, lo intentan, ¿por qué? Porque no le encuentran sentido a su vida. Antonio, de esto preguntarte, una de las preguntas que tenemos por ahí en redes sociales, que de hecho les invito, siempre voy a tratar de postear con días, historias o una publicación para próximos temas, también algunos de otra índole, de otras cuestiones, pero la pregunta que tengo por aquí, o una de las preguntas que llegaron es, ¿hasta qué punto puede alguien soportar presión social antes de hacer boom? Porque también relatabas en tu conferencia, es que esto no es de niveles, no es de autoestima bajo o autoestima arriba, o sea, hay términos precisos para ello. Pero en la cuestión de este tema del suicidio, tenemos un límite, me imagino, individual, ¿no?
o hay algo que sí es de, si pasara esto, nadie aguantaría una situación así? Yo soy del concepto de que no hay que llegar a esos límites, hay que hacerlo todo a tiempo, porque tenemos siempre el dicho, si yo hubiera hecho esto, no le hubiera pasado esto a mi amigo. Si yo hubiera hecho esto, no le hubiera pasado esto a mi mamá, a mi hijo, ¿sí? Entonces todo a tiempo. No existe un umbral de dolor para cada persona, es diferente. Yo tal vez puedo ahogarme en un vaso de agua y tú estás viviendo la misma situación, pero tú tienes las habilidades para sobresalir. Y allá hablo de dos cosas, un término que se llama resiliencia. La resiliencia es aquella capacidad de que a pesar de lo que te esté pasando, tienes las herramientas para sobresalir de ello y anteponerte a ello, ¿sí? Que muchas de las personas no tenemos la capacidad de ser resiliente. Ahora, tenemos un umbral de dolor emocional muy distinto. Tal vez algo que me pasó es muy doloroso para mí y con eso tal vez tomo la decisión. Y hay otras personas que no lo hacen, que esto me está pasando y al contrario, tengo la capacidad de salir de esto y más. Entonces, en mi opinión, es de que no existe un límite. Y no recomiendo llegar al límite. Por opción, bueno, por cuestión personal sí lo comento, de que no es un juego jugar, válgame la redundancia, con nuestras propias emociones. Ni ponernos a comparar si mi emoción es mejor que la tuya o mi umbral de dolor emocional es mejor que el tuyo. No, cada persona tiene su momento crítico y hay que atenderlo a tiempo. Antonio, para pasar ahorita ya a otro punto, y ya hablamos de uno de los temas, yo creo que el más fuerte de esta charla, voy a rescatar algo también de una de tus conferencias, y es que a veces como adultos no tenemos las herramientas emocionales para atendernos a nosotros y mucho menos atender a quienes sean nuestros hijos. Me gustaba mucho y rescató eso de tu charla, que yo veía en tu público, ¿no? Que cuando le decías identificar 6 emociones que nombraste básicas, que eran, si mal no recuerdo algunas de ellas, si no me apoyas, eran felicidad, miedo, tristeza, sorpresa, enojo, también desagrado. ¿Por qué crees que pasa eso? No valoramos como sociedad tanto nuestras emociones, nunca nos desarrollamos emocionalmente correctamente. Siento que a veces es muy contada la gente que identifica todo eso de cómo soy yo enojado, cómo soy yo feliz, cómo soy yo triste, y de repente hay gente que, pues yo comprendo también, o sea, hay gente que tiene la mente en el trabajo, en otras cosas, en otras obligaciones, que no se permiten conocerse, y que me sorprendía mucho eso en tu plática con los padres de familia, que, o sea, empatizaban contigo en el aspecto de que les pusiste situaciones muy interesantes, que era de que cómo usted va a regañar a su hijo si usted hace lo que le dice que no haga. O sea, ahí qué podemos hacer como sociedad. O sea, estaba muy padre porque ya también ahorita hablaremos de lo que es su conferencia. Inclusive ya hasta te invitaron a luego a hacer más espacios así para los padres de familia, que eso me agradó mucho porque pues hay que ir cambiando en conjunto como sociedad. Qué bien que se aperturen temas para la salud mental, para la cuestión emocional. Y ahí ¿qué sería? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer ya dentro de a lo mejor tu conferencia o cuestiones ya personales? ¿Qué sugerirías? Primero, de cajón tenemos que conocernos. ¿Quiénes somos? Conocernos realmente, nuestros defectos, cualidades, por qué reniego, cómo reniego, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Y en la cultura mexicana tenemos muy arraigado el machismo. ¿De dónde sale el machismo? Tanto de mujeres como de hombres, y tenemos una careta mexicana de que los mexicanos no lloramos. Y así lo decimos. Y no le hacemos caso a nuestro cuerpo ni a nuestras emociones. Pasa lo que nos pasa, reprimimos nuestras emociones. Las guardamos. ¿Para qué? Porque tenemos miedo al qué dirán. Tenemos miedo al juicio social, a la presión social, lo que mencionabas. Yo te pongo como ejemplo, situación personal con la vecina, ¿sí? Cierro las ventanas, ¿para qué? Para que no me vean que estoy discutiendo. Es cosa personal y es respetable, pero desde ahí se ve
o se identifica de que si no quiero que vean tales cosas, tampoco voy a exponer en mis situaciones personales, ni mucho menos mi emoción. Y en los hombres mexicanos pasa. Los hombres de México no lloramos, ¿sí? Los hombres no lloran. ¿Y qué estamos enseñándoles? A reprimir sus propias emociones. El primer paso es, que yo también recomiendo y que me está funcionando a mí, porque voy a terapia, es autoconocerte. Si tú te conoces quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, qué emociones tienes, hay que diferenciar el temperamento al carácter, ¿eh? Es muy diferente. Una persona, porque tenemos el conocimiento de que tú eres de carácter fuerte, una persona renegada, no. Una persona de temperamento fuerte es aquella persona que controla sus emociones, ¿sí? Y aquella persona de carácter fuerte es aquella persona que no sabe controlar sus emociones, es decir, es impulsivo. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? El carácter es aquello que se va forjando a medida de tu experiencia o de tu personalidad, se va forjando, se va formando. Y el temperamento ya lo tenemos innato. Entonces, aquel temperamento va ligado a las emociones y tenemos que conocerlos y reconocer nuestras propias emociones. Es el primer paso. Ser expresivos es como recomendación. Hacerle caso a nuestro cuerpo, dónde sentimos nuestro dolor, porque si no nos conocemos y no atendemos nuestras emociones, se vuelven biológicos. Yo les ponía de ejemplo de que si no atendemos nuestro enojo, por así decirlo, que resulta gastritis, colitis y muchas de las ocasiones, y muy agravado, cánceres de estómago. Entonces, todo está entrelazado en nuestro cuerpo, mente y alma. Antonio, prácticamente pues se ha ido volando este tiempo. La verdad es que ya llevamos un buen rato. Ahorita estaba checando tiempos. Qué chido, qué padre. Y vamos a pasar a otro punto. Igual luego desarrollaremos más en específico estos temas. Tendremos otra oportunidad. Pero vamos a pasar a la cuestión de la salud mental. O sea, ¿qué es el término tal cual de salud mental? O sea, rápido referimos salud y mente. Pero la mente es muy compleja. O sea, la mente tiene funciones automáticas, funciones conscientes que realizamos y ahora sí que funciones que hasta desconocemos porque no nos informamos. ¿Qué es la salud mental y por qué lleva ese término y por qué es adecuado saber más de él? Y ahora sí que ya tratamos las cuestiones emocionales que pueden referirse a lo mejor a el aspecto de todo el cuerpo, pero precisamente del cerebro. ¿Qué es tener una adecuada salud mental o cuál sería esta cuestión? La salud mental abarca absolutamente todo el comportamiento humano, mental y emocional. Es decir, como existe doctores que están especializados en ginecología, ellos tienen su tema. Los dentistas o odontólogos tienen también su tema. Y la salud mental tiene propiamente sus términos o su enfoque. La salud mental es aquel bienestar en tu mente, cuerpo y alma, es decir, en tus emociones. Si está bien tus emociones, obviamente va a estar bien de tus pensamientos, ¿sí? El ser humano tiene un proceso de aprendizaje porque aprendemos todos los días y en esta larga vida. Y son 3, pensamos, sentimos y actuamos, es decir, razonamos aquello racional, aquello emocional que sentimos y el comportamiento que es el resultado de aquello que pensamos y sentimos, ¿de acuerdo? Entonces la salud mental es todo aquel bienestar que tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos son saludables y nuestras emociones, retomando la inteligencia emocional, tenemos un buen manejo de nuestras emociones. Eso es salud mental, estar bien consigo mismo integralmente. La salud mental pues ya tiene ahora sí que su fecha estipulada, es este próximo 10 de octubre. Con ese motivo también me interesó mucho tenerte aquí en este espacio. Y la verdad es que, pues yo creo que cuando algo ya se le da un día, ahora sí como en este caso mundial, es porque de entrada pues le afecta a todos. Todos tenemos conciencia y tratamos de ahora sí que tener la mejor salud mental. Pero cuando no podemos, tú lo decías, ahí ya le toca entonces a la psiquiatría entrar entonces en la atención de esos conflictos que a veces ya no son racionales, ¿verdad? O sea, ya es cuestiones que tú no decides, sino que vienen por default. Una vez vi que inclusive la cuestión de ser feliz o estar triste, pues va arraigada a procesos que tu cerebro ya gestiona, ¿no? O sea,
que es como por qué hay gente que es tan positiva o por qué hay gente que es tan negativa, por qué hay gente que dice sí y por qué hay gente que hasta de muletilla su palabra es decir no, se cierra a experiencias o se apertura a estas. ¿Qué podemos referir para ir concluyendo y también con ese tema y en general con este espacio que fue la primera intervención que tengo con mucho gusto aquí en mi programa de tu persona? ¿Qué podemos ahora sí que cerrar con cuestión de la salud mental en esos términos? ¿Por qué tiene su día y por qué la sociedad debe de también ser más consciente de que hay que tener una correcta y adecuada salud mental? Ahora sí que, pues de ahí parte todo, ¿no? Ser funcionales también para la sociedad. Bien, parto de el por qué ponemos días importantes a cada cosa. Existe el Día de las Madres. ¿Por qué? Para recordarnos la importancia de nuestras mamás. Existe el día del doctor o el día del perro, el día mundial, inclusive el otro día estaba viendo el día mundial del Batman. Claro. ¿Sí? Sí. Es lo mismo. ¿Por qué existen estos días? Para recordarnos que hay cosas importantes que debemos de darle, válgame la redundancia, la importancia necesaria. La salud mental es estar bien consigo mismo y estar bien relacionado con los demás. Si estoy bien yo, estoy bien con los demás. Entonces, el día 10 de octubre se estipula como el Día Mundial de la Salud Mental para recordarnos la importancia de este aspecto. La salud mental deberíamos de acudir todos a terapia, de acudir todos al psicólogo o a cualquier terapeuta que esté certificado para poder desarrollar más nuestras potencialidades. No tengo que tener un problema para poder asistir a terapia. Si yo quiero ir a terapia es para tal vez reforzar aquellas aptitudes o cualidades que ya tengo y que quiero redescubrirme. Discúlpame que me trabe un poquito, porque a veces hasta los nervios me ganan también. Y eso también estoy trabajando en terapia, en el sentido de que si me viste en la conferencia, las palabras me fluyen porque es algo que me apasiona. Sí. Y ya cuando estoy frente a algo focalizado, me pongo nervioso. Y eso también lo estoy trabajando. Y es bueno. ¿Por qué? Porque no es un problema que tengo, sino que es algo que ya detecté y que quiero trabajar para mejorar. Y es lo mismo en terapia, o es lo mismo en salud mental. Identifico algo que no estoy a gusto, y no es que esté mal, sino que quiero mejorarlo. Estoy un poquito pasado de peso. ¿Tiene algo que ver con las emociones? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues disciplinarme y tal vez hacer dieta, o tal vez, si no estoy a gusto con mi cuerpo, ver las posibilidades para poder estar bien conmigo mismo. Y es lo mismo en terapia. Es lo mismo que podemos decir de los dentistas. Si ya me dolió un diente, no voy a terapia, me echo un clavito, dicen las señoras, ¿verdad? Póngase un clavito y se le quita el dolor. Y recurrimos a pequeñas prácticas tradicionales que muchas de las veces pueden ser efectivas y en otras ocasiones puede resultar perjudicable, ¿sí? O perjudicial. Entonces tenemos que optar por tener la importancia de la salud mental como algo muy serio. Si así me duele mi muela, voy al dentista a la primera para no llegar a la infección. Si ya me dolió algo de mis sentimientos, de mis emociones, o veo que algo en mi comportamiento no está bien, la salud mental nos recuerda que existen profesionales para atender estas situaciones. Entonces yo hago la invitación a toda la sociedad. Yo aún así, siendo psicólogo, tengo mucho que aprender y de actualizarme para poder ofrecer un servicio de la mejor manera. ¿Cómo puedo, resumiendo un poquito los puntos que tocamos, cómo puedo reducir el suicidio? Yo propongo que todos nos analicemos y nos propongamos un proyecto de vida para tener una meta y trabajarla, estarla trabajando. Y 2, hacerle caso a la salud mental para poder lograr ese propósito de vida. Yo en lo personal tengo un propósito de vida que es ser conferencista profesional. Espero en Dios que se logre hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar en lo que quiero, empezar a practicarlo. ¿Qué me va a servir la salud mental? ¿Qué me va a servir la terapia? Pues a preparar mis emociones por si existe alguna frustración o algún obstáculo, no ridiculizar mis emociones y anteponerme ante la situación. Entonces hago la invitación para que todos hagamos caso a la salud mental, celebremos la salud mental no como un día cualquiera, sino que todos los días
le hagamos caso a nuestra mente, cuerpo, alma y emociones. Perfecto, Antonio. De hecho, llegando con las conclusiones, vamos a ir cerrando este podcast. Yo también tendría mis propias conclusiones de un tema ahora sí que tan complejo, tan fascinante, tan extenso, tanto por hablar aún, y que de verdad espero volverte a tener aquí. Ojalá vuelva a darse pues esta charla, este tipo de espacios. Tienes la invitación más que asegurada. Gracias. Y yo creo que cerraría también ir concluyendo estos temas, todas esas cuestiones, con que das justamente en algo que yo ya estaba meditando, pensando, es que aprovechemos el 10 de octubre para tomarnos un tiempo, saber quiénes somos, conocernos, una invitación a conocerse. Suena hasta peculiar decirlo, pero ¿usted se conoce? O sea, te agarra en curva esas preguntas. Tú lo hiciste en tu conferencia, le decía, ¿quién es usted? Y, o sea, la gente de primera impresión es cómo le respondo. ¿Quién soy? Porque a veces, como lo dijiste también, vivimos por los demás y no vivimos a veces por nosotros. Me pareció hasta cómico que les decías, es que a veces da de comer usted como mamá, primero a sus hijos. Le dicen, mientras coman ellos, ¿no? Mientras coman primero ellos, ya después yo veré. Pero si la mamá se desgasta, si la mamá luego enferma, si la mamá luego padece y luego ya no provee, ¿quién va a estar ahora sí que para los hijos, ¿no? Y está muy, muy increíble eso. Hay que hacer más autoanálisis, más cuestiones personales, checar todas esas facetas. A veces uno pues es un poco extrovertido, también hay gente que es introvertida. Si usted quiere hacerlo en su intimidad, es muy válido. O sea, con seguridad, vea quién es. Si no lo quiere platicar, pues tampoco debe de hacerlo. Debe de encontrar los espacios, acercarse, como ya lo dice Antonio, a los profesionales, que de entrada ellos no juzgan. Eso debería ser de entrada de por cajón ética, profesional, por ética. Y que de verdad yo, cuestiones de terapia, pues apenas voy acercándome, me interesó el tema. Fui, pues en términos generales, como que casi me dicen que todo bien, pero pues es lo que tú dices, a veces hasta necesitamos reafirmación de lo que somos. Y eso está bien padre, porque el ser humano a veces es de que le dicen, vas bien, y solo porque te dicen cosas a veces que podían verse simples, te la crees, o sea, te la crees y lo vas haciendo, lo vas logrando. Yo también aún tengo sueños y metas por cumplir, también espero lograrlas, tengo fe en que así será. Yo creo que ahora sí que tu anhelo por ser conferencista, ya verás que así será. Luego tendré aquí al psicólogo y conferencista, que será un placer tenerte de nueva cuenta en este espacio. Y espero yo también realizar ahora sí que mis sueños a futuro. La verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado este programa y traté de llevar un tema complejo como este, me quise apoyar en un psicólogo local como lo es Antonio, y de verdad esperemos que lo disfruten ahora sí que en el marco del Día de la Salud Mental, y que cualquier duda coméntenla, si no hay problema ahora sí que en hacerla pública la pregunta, coméntenla en este video, y si quieren guardar su anonimato o cualquier cuestión, pues también manden un mensaje directo a la página donde se va a publicar este contenido. Tendremos otros espacios, hablar de otros temas, entonces ahí podremos atender también esas preguntas. Ya invitaremos también a otros exponentes sobre estos temas y otros temas que también pues a veces este espacio es de diversión y también de información, y qué padre que pueda tener de repente gente profesional en ciertas materias, y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, Antonio. Yo creo que con esto vamos cerrando. Cualquier comentario final que quieras agregar para las personas que te conozcan, que te contacten, cualquier cuestión, el espacio es tuyo. Sí, gracias. Pues primero que nada agradecerte, Amador, sí, por la invitación. Esto es algo nuevo, ya lo había pensado en hacerlo, pero no lo veía tan cercano, y ahora se me da la oportunidad, y en verdad quiero agradecerles a todos los que me han apoyado en estos últimos semanas, que están creyendo en mí. Va a haber muchas puertas que se te cierran, pero esas son herramientas también para decirte, hey, tienes que mejorar, tienes que prepararte más, tienes que conocerte más, tienes que potencializar más esas habilidades. Y en verdad recomiendo a todos, por testimonio personal, la terapia es efectiva. Acércate con un psicólogo, aunque sea lo más mínimo de dudas que tengas sobre ti, sobre tu vida, sobre tu situación, acércate. Los psicólogos
terapeutas y del ambiente de la salud mental, servimos profesionalmente para que tú de alguna forma encuentres herramientas para sobresalir o anteponerte a cualquier situación. Así como yo soy psicólogo, también necesito mi terapia, estoy yendo a terapia, porque también he decidido y he tomado decisiones erróneas en mi vida, y de alguna forma también me han pasado por la mente pensamientos suicidas, ¿por qué no decirlo? Es algo que no es tan natural, pero me ha pasado, ¿verdad? Soy humano y también siento, y que de alguna forma luchen por sus sueños, busquen sus sueños. Eso sí, como recomendación, nunca hagan nada por ganar más dinero. Apasionense por aquello que realmente somos buenos, y lo demás se da por añadidura. Ahorita yo me siento estable, me siento tranquilo, me siento en paz, porque creo que estoy encaminándome en ese sueño que quiero. Entonces te agradezco por el espacio, y pues nada, simplemente luchen por sus sueños, y de esta forma podemos reducir las tantas situaciones que están pasando en nuestro estado, en nuestro municipio, en cuestión del suicidio. Démosle más sentido a la vida y digámosle sí a la vida. Perfecto, Antonio. Yo diría, ya ahora sí que cierre. Disfruten más la vida, disfruten y valoren más lo que se tiene, la familia, los amigos, las cuestiones si quieren también materiales. Sabemos que no todos la pasan bien, y si no puedes con tu propia vida, de lo que he entendido con esta charla y también como yo como comunicador puedo decirles, es apóyense en aquellos que creen en ustedes, aquellos que pueden ayudarles a ahora sí que salvar su vida. Vayan con los profesionales, o sea, por algo son profesionales. Me gustaría también finalizar este espacio y compartir ahora sí que un teléfono nacional, que es el número de la línea de la vida. El teléfono es 800-911-2000. Esto no es publicidad, esto es ahora sí que algo altruista y también pues ahora sí que de buena fe, porque a mí me pesa también como sociedad cuando veo noticias de que alguien decide o opta por quitarse la vida. Se me hace muy muy delicado. Yo debo de reconocer que no he tenido pensamientos suicidas, bendito la vida, bendito Dios, como que siempre he sido muy positivo, pero por aquellos que pasan o van a pasar o viven situaciones complejas, ahí está el teléfono, es anónimo. Les digo, los procesos terapéuticos también son muy particulares. Si los quieres platicar bien, si no los quieres platicar, también guárdalos en tu privacidad. Y reitero ese número, que es el 800-911-2000, es la línea de la vida, teléfono nacional. Y también pues una acotación de ese número puede ser el 911, que también atiende todo tipo de emergencias y te puede llevar con profesionales de la salud. Yo también lo he dicho en otros espacios donde también trabajo. Si algo puedes hacer por ti como persona es ayudarte poquito, y aunque sea, marca uno de estos teléfonos, marca alguna de estas asistencias profesionales que creo que pueden cambiar tu vida. Con esto me despido, muchísimas gracias por acompañarnos en un espacio más. Este fue un tema un tanto más delicado y más serio, pero la verdad es que también se deben de hablar de estos temas, y qué bien que lo hagamos aquí desde el Rincón. Esto que es Desde el Rincón, el programa. Terminamos este podcast, que tengan una excelente semana, nos volvemos a ver, esperemos el próximo domingo. Voy a tratar de ser ahora sí que pues más reiterativo, más con más espacio así. Yo creo que también me estoy apoyando ya en gente que quiere y quiere apoyar también este proyecto, entonces yo creo que habrá más exponentes y espacios como este. Que tengan una excelente tarde. Esto por mi parte, yo he sido Amador Hinojosa.